Muy buenas tardes a todos. Darle una cordial bienvenida a nuestra sesión de Conociendo a los Tutores de iGen. Mi nombre es Carlos Alberto Asturizaga Crespo y tengo el placer de ser su moderador el día de hoy. El día de hoy vamos a conocer a uno de nuestros magníficos tutores, que es el doctor Mauricio Ormachea. Tiene el grado académico de licenciado en Ciencias Químicas, con mención en Química Ambiental de la Universidad Mayor de San Andrés, mejor conocido como la UMSA, y realizó su posgrado en el Royal Institute of Technology en Estocolmo, Suecia. Habiendo obtenido el título de Doctor of Philosophy en el área de recursos hídricos y suelos con mención honorífica. Espérenme un ratito. Van a disculpar. Como iba continuando, el doctor Ormachea actualmente es investigador en tiempo completo del Instituto de Investigación Química de la UMSA, La Paz, Bolivia. Su trabajo de investigación está orientado a comprender los principales mecanismos geoquímicos para el transporte y la movilización de diferentes elementos metabólicos, desde sus fuentes de origen hacia los acuíferos subterráneos y aguas superficiales. Además de evaluar el grado de contaminación y la variación espacio-temporal en sitios afectados naturalmente, así por contaminación antropogénica, sus estudios más relevantes están relacionados con la presencia de elementos químicos que pueden tener efectos adversos para la salud, como por ejemplo el flúor, el mercurio, el cadmio y otros metales pesados. Sus líneas de investigación incluyen la hidroquímica, geoquímica ambiental, modelización hidrogeoquímica y remediación ambiental de sitios contaminados. El doctor Ormachea tiene un centenar de publicaciones en revistas científicas y nacionales e internacionales que muestran su experiencia en los tópicos mencionados. Sin más que mencionar, damos la bienvenida al doctor Mauricio Ormachea, que podemos contarlo como uno de nuestros tutores. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Hola, Carlos, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están escuchando esta transmisión. Espero que se escuche bien y, bueno, quiero agradecer a los organizadores por haberme invitado a participar de esta charla. Voy a tratar de resumir un poco las actividades que he venido realizando y después vamos a tener una sesión de preguntas si desean saber más. Claro que sí, doctor. Primeramente agradecerle a usted por su tiempo y más que todo por el conocimiento y la experiencia que nos puede brindar al grupo de iGen Bolivia y en la travesía que queremos comprender, ya que su área nos viene a ayudar mucho, ya que se enfoca mucho en lo que queremos llegar a completar como objetivo en iGen Bolivia. Claro que sí, espero que lo que voy a presentar de alguna manera pueda ayudar a realizar las metas, los objetivos que están buscando. De todas maneras, siempre hay la opción de reunirnos en otras oportunidades y entrar en más detalle, porque lo que voy a presentar es muy general, más que todo para mostrar las cosas que he venido haciendo en los últimos años. Siempre estoy dispuesto a prevenir a escucharles sus preguntas, también conversar respecto a lo que ustedes están buscando como estudiantes. Efectivamente, doctor. Sin más que decir, podemos llegar y continuar con su presentación si desea. Ya. Bien, ya la tengo abierta en modo presentación, simplemente me puedes confirmar para que yo dé inicio.
Claro que sí, doctor. Se encuentra, se puede visualizar bien. Puede iniciar cuando desee. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos los que están presentes en esta charla. Eh, la charla la he titulado Presencia geogénica y antropogénica de elementos tóxicos en matrices ambientales. Lo que voy a tratar de hacer es hablar un poco de lo que he venido haciendo. Inicialmente voy a dar una pequeña biografía de lo que me ha motivado a estudiar mi carrera y hacer las investigaciones que realizo, y después vamos a entrar un poquito más a profundidad a las investigaciones en las que me he estado involucrando. Pues como el título menciona, estamos hablando de elementos tóxicos que pueden estar presentes en el ambiente, ya sea en el agua, en el suelo, en los sedimentos o en el aire, por que tienen un origen natural, o que pueden también haber sido, pueden estar presentes ahí porque existe alguna actividad industrial o alguna actividad humana que contamina este tipo de matrices, ¿no? Entonces, cuando hablamos de elementos tóxicos, normalmente vamos a referirnos a lo que son los metales y metaloides, que eso es lo que más yo he estudiado. Mi nombre es Mauricio Ormachea. Como mencionaba Carlos, yo soy investigador del Instituto de Investigaciones Químicas de la Universidad Mayor de San Andrés. Bueno, un poquito para hablar acerca de por qué he estudiado química y ciencias químicas y también geoquímica. Pues inicialmente desde pequeño, como todos nosotros creo que tenemos esta motivación, nos llama mucho la atención las ciencias naturales, y a mí me llamaba mucho la atención pues los seres vivos en sí. Me causaba mucha emoción ver para aquella época revistas a colores donde hacían descripciones del entorno, de dónde vivían estos animales, ¿no? Y es así que leyendo estas revistas, para aquella época no había internet, solamente había televisión, muy pocos canales locales. Entonces, inicialmente me gustaba ver algunas documentales acerca de animales, me gustaban mucho las aves, me gustaban mucho los felinos, y entonces en esto yo relacionaba el hábitat, sus formas sus formas y sus características de los animales y cómo estos se desenvolvían en el ambiente y sus hábitos de estos animales. Me parecía muy, muy interesante, muy bonito, y al mismo tiempo iba aprendiendo otras cosas, y creo que una de las cosas que también me gustaba mucho era cómo se originó el universo, ¿no? Desde la teoría del Big Bang, la formación de las galaxias, de los planetas, de las estrellas, en la historia tan inmensa que existe en el origen del universo, ¿no? Y es así también que me interesaba mucho el origen del planeta Tierra en sí. Y dentro de este origen, pues tan amplio y tan vasto para estudiar, me gustaba mucho ver cómo se originó la vida, la evolución, y al mismo tiempo cómo la Tierra misma, los minerales presentes ahí coadyuvaron a que exista la vida y persista la vida sobre la Tierra, ¿no? Una parte muy importante dentro del componente de la Tierra son los minerales, y es así que tenía un gusto especial por conocer más acerca de la composición de los minerales. Y es así que empezaba a imaginarme cómo eran dentro de las piedras, los colores que estos tenían, los reflejos de luz que mantenían, las diferentes características y propiedades de las rocas y de los minerales, y de ahí es que entendí que también ciertas propiedades estaban relacionadas a los elementos que lo contenían. Y de ahí esta parte de las ciencias entonces fue que me encaminó un poco a que yo estudié química, ¿no? Y así es que desde niño hasta ya unos 17, 18 años cuando entré a la universidad, tuve esta formación, y siempre uno tiene por encima a los tutores o a los guías que nos hacen apasionar en la ciencia. En el caso mío fueron mis padres, y también algunos amigos que tanto a mí como a mis hermanos nos impulsaron a que estudiemos una carrera técnica científica, ¿no? Bueno, así es que yo me decidí a estudiar
la carrera de Ciencias Químicas. Y dentro de esta carrera hay un área que se llama la química analítica, donde veíamos la química analítica clásica, y yo me enfoqué más a lo que es la química analítica instrumental. Para aquella época, en los laboratorios del instituto, los equipos eran muy viejitos, de la década del 70, alguno que otro de la década del 80, y no podíamos tener acceso fácilmente. Entonces, había un profesor que estaba encargado del instrumento y nosotros solamente podíamos mirar cómo funcionaba, qué hacía. Y lo que sí podíamos acceder era la información de la teoría. Entonces teníamos los libros, varios libros de diferentes autores, y ahí se mostraban los fundamentos teóricos de cómo es que un instrumento funciona, qué es lo que hace para determinar tales propiedades físicas o químicas de un compuesto, cómo hacer análisis químico, y eso era para mí fascinante. Yo empecé a trabajar en una empresa que vendía instrumentación y equipamiento químico, y durante muchos años yo me traía los catálogos a casa y veía los catálogos para ver los equipos en fotografías, los veía cómo estos eran los últimos modelos, las tecnologías más avanzadas, y no podíamos tener acceso a estos instrumentos porque para esa época no había mucho dinero en la universidad y no se podía comprar equipamiento, ¿no? Pasaron algunos años y ya finalmente terminé la carrera, y justamente terminando la carrera llegó una época de bonanza en la universidad y empezamos los diferentes proyectos de investigación empezaron a comprar instrumentación química. Y yo me sentía ahí realmente ya muy emocionado porque uno de los primeros equipos que recibimos fue este equipo, que es un equipo de absorción atómica. La técnica se llama espectrometría de absorción atómica y sirve para hacer análisis de metales en diferentes matrices ambientales, ¿no? Después de un procesamiento la muestra, en una digestión, la muestra se la pone en fase líquida y esta se succiona a través de diferentes componentes del instrumento y podemos determinar diferentes elementos metálicos que contenían la muestra. Unos años después llegó otro instrumento que es muy parecido, un poquito más moderno, que es otra absorción atómica, y entonces ya con la teoría en la cabeza ya nos empezamos a meter y directamente al uso y al manejo de este instrumento y al análisis de diferentes muestras ambientales, muestras de suelos, de aguas, de sedimentos, muestras a veces biológicas de tejidos de cabellos, de uñas y así. Fue una época muy, muy interesante, muy bonita, porque también terminé la carrera y me puse a trabajar justo en el instituto donde había estudiado. Y entonces, durante muchos años, trabajé como técnico, haciendo análisis. Iban llegando cada vez más equipos, y a medida que iba creciendo en la carrera, también empecé a escribir proyectos y a trabajar en proyectos de investigación liderados por varios docentes e investigadores del instituto. Es así que compramos otra instrumentación, entre ellos, esta es una fluorescencia de rayos X, que sirve para hacer también análisis elemental, donde se puede determinar la concentración de diferentes elementos en muestras sólidas. Más a la derecha tenemos un cromatógrafo de iones. Este equipo sirve para determinar la presencia, la concentración de diferentes iones en fase acuosa, como sodio, potasio, calcio, magnesio, o también aniones como fluoruro, cloruro, nitrato, nitrito y fosfato. Todo esto para nosotros es importante porque nos permite caracterizar la muestra, ya sea una muestra líquida o una muestra sólida, y nos permite decir cuál es la composición de esta muestra, de esta matriz ambiental, y eso nos permite pues ver si es que puede haber ciertos efectos de contaminación en ciertos sitios, o tal vez puede ser la presencia natural de estos elementos. Posteriormente, con otros proyectos, se logró adquirir una cantidad de equipos e instrumentos que pues terminaron siendo parte de diferentes laboratorios, ¿no? Bueno, eso es lo que podría contarles en cuanto a los inicios de mi carrera. Y pues después de unos años, ya siendo
análisis. También me dediqué a hacer investigación, estudiar a la par un posgrado, el doctorado, y ahora les voy a mostrar algunas de las investigaciones más recientes. No va a ser muy profundo, no tenemos mucho tiempo, sin embargo, si es que tienen interés en saber más, les voy a poder pasar las publicaciones, o también vamos a poder conversar por otros medios, en otras reuniones, para ver más detalle lo que les voy a presentar. No son todas las investigaciones, yo estoy trabajando en la universidad aproximadamente unos 16, 17 años ya, y les voy a mostrar algunas de las últimas investigaciones y las que también más las que más yo he participado y en las que más me he involucrado directamente, ¿no? Entonces les voy a mostrar esta primera investigación que se llama Investigación del contenido de cadmio en el cacao amazónico del norte de La Paz. Carlos, solamente por favor para confirmar antes de que empieces, ¿me estás escuchando bien? ¿Se me escucha bien? Claro que sí, se escucha muy bien, doctor. Perfecto, continúa entonces. Cualquier cosa me detienes nomás porque no solamente veo mi pantalla. Bueno, Claro que sí. entonces este proyecto es reciente, ha comenzado el 2018 y teníamos planificado tal vez culminarlo este año, pero por la pandemia, muy probablemente que se va a extender hasta el siguiente año. El coordinador de este proyecto es Mauricio Peñarrieta, es doctor en química de alimentos y él tiene una amplia experiencia en lo que es alimentos andinos y amazónicos. Pero aquí venía una necesidad de hacer una asociación, debido a que debíamos también estudiar cuál es el origen del cadmio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que pues, estoy pintando desde, ¿dónde estoy pintando? No hay. Bueno, ahí mismo les voy a explicar. Sucede que la plantita, el cadmio, el cacao, crece en la Amazonía de Bolivia y también de otros países amazónicos, ¿no? Desde México hasta Brasil, Ecuador, también Perú y Bolivia. Y el cacao está presente en diferentes especies, o lo que le llaman, hay diferentes tipos de cacao, y estos están distribuidos en el norte de Bolivia, ¿no? Entonces, el doctor Peñarrieta hace un estudio acerca de las propiedades y las cualidades del cacao, puesto que el cacao al final es utilizado para hacer chocolate. Entonces, ocurre que si es que el suelo contiene cadmio, el cadmio puede ser absorbido a través de las raíces y puede llegar a la planta, puede llegar tanto a las hojas como al fruto, y en el fruto se puede acumular en las semillas, en la pulpa de donde se hace el chocolate, ¿no? Y ocurre que el cadmio es un elemento tóxico, es un elemento que puede causar diferentes enfermedades al organismo o puede dañar, por ejemplo, el hígado o el sistema nervioso o los riñones, ¿no? Entonces, esto depende de la concentración de cadmio que uno ingiera. En este sentido es que se vio que a partir del 1 de enero del 2019, en la Unión Europea existe una nueva norma que considera que el contenido máximo de cadmio en productos de cacao debe estar en un rango entre 0,1 a 0,8 miligramos por kilogramo, lo que significaba que si el cacao boliviano tenía elevadas concentraciones de cadmio, pues tendría seguramente para la exportación tendría un problema, ¿no? Si ustedes han escuchado, seguramente el cacao boliviano ha sido premiado a nivel internacional muchas veces por su calidad, ¿no? Por su sabor y sus aromas y muchas propiedades que tiene el cacao boliviano. Entonces, podría ser un problema si es que el cacao presenta elevadas concentraciones de cadmio. Y es en este sentido que con el doctor Peñarrieta, el grupo de química ambiental, nos unimos a trabajar con él y con la doctora Molinedo, para no solamente hacer lo que ellos hacen, sino también estudiar la presencia del cadmio en este producto, ¿no?
Entonces, ya existen en diferentes países metodologías para determinar la presencia del cadmio. Y la manera en que lo haces es que alrededor de la planta se mide una distancia de unos 70 centímetros a 1 metro y se hacen diferentes perforaciones y a diferentes profundidades se toman muestras de suelo y estas muestras de suelo son enviadas al laboratorio. En el laboratorio se hace una digestión ácida que sirve para extraer los diferentes elementos metálicos, entre ellos incluido el cadmio, y se puede observar si existe presencia de cadmio y en qué concentraciones. Si existe presencia del cadmio, es muy probable que el cadmio esté también presente en la planta y en el fruto del cacao. Si no existe presencia de cadmio, entonces sería muy beneficioso, así la planta no lo tendría, ni el producto final, por lo tanto sería muy valorado el cacao en el mercado internacional. Entonces, como objetivos de esta investigación es el determinar el contenido de cadmio en el suelo a diferentes niveles de profundidad, también determinar el contenido del cadmio en el agua de riego, porque puede ser que el agua puede contener el cadmio, determinar el contenido de cadmio en el agua de consumo, las poblaciones que están por allá también pueden estar expuestas a este elemento si es que existe en el agua, y también, por supuesto, determinar el origen del cadmio en el suelo, de dónde viene el cadmio, si su origen es por alguna actividad industrial, alguna actividad minera, o finalmente si el cadmio está presente en el suelo por causas naturales, ¿no? Y si se logra determinar que el origen es natural, entonces hay que también aplicar medidas de mitigación o de remediación para fijar el calcio en el suelo y de esta manera no pase a la planta. Este proyecto actualmente está en proceso, no se ha terminado, sin embargo quería mostrarles porque, como dice el título de mi charla, estamos hablando de elementos que pueden estar presentes y que pueden causar, que pueden tener efectos sobre la salud, ¿no? Este es el caso del cadmio. Entonces hemos ido a diferentes localidades en el norte de La Paz, sobre todo. Aquí está el doctor Peñarrieta, está haciendo algunas mediciones y estamos fuimos por Rurrenabaque y por el norte de La Paz, a otra población que se llama Carmen del Enero, y a diferentes poblaciones cerca del norte de La Paz, donde las plantaciones de cacao en realidad son cacao silvestre, son islas donde se presenta el árbol naturalmente y de ahí pueden producirlo, los pobladores pueden producir el cacao y después el chocolate, ¿no? Bueno, nos ayudaron, tenemos un amigo allá que tiene mucha experiencia en lo que es el trabajo de la tierra, y él tiene una herramienta, con esa herramienta que le llaman pico de pato, él logró hacer varios agujeros alrededor de la planta, y como pueden ver, el suelo es relativamente blando, no hay muchas rocas ni muchas piedras, entonces hizo el agujero, podríamos decir con alguna dificultad, pero él, como tiene mucha experiencia, lo hizo rápidamente, ¿no? Tenía una profundidad de aproximadamente 1,5 metros y cada 30 centímetros colectábamos una muestra, la preservamos en bolsas Ziploc y esas muestras las llevamos al laboratorio y actualmente esas muestras están ya procesadas y listas para ser analizadas en el equipo de absorción atómica, aquel equipo que les mostré al principio. Esa es la parte final de esta evaluación. Una vez que tengamos los resultados, vamos a poder finalmente decir si hay presencia de cadmio y en qué niveles de concentración, y eso vamos a continuar haciendo la siguiente gestión seguramente. El proyecto es muy interesante, muy bonito y todavía queda mucho por hacer, visitar otras regiones, otras poblaciones para hacer un mapeo de la presencia del cadmio en el suelo. Voy a hablarles ahora de otro proyecto. Este proyecto se llama Investigación de la contaminación hídrica e implicaciones sobre la calidad del agua de consumo en Milluni. Esto es en La Paz. Si ustedes van al norte de La Paz, de la ciudad de La Paz, hay varias represas y una de ellas se llama la represa de Milluni, que está administrada por la empresa, por EPSAS. Y pues ocurre que
estas represas contienen el agua y el agua es distribuida a la ciudad de La Paz para agua potable. Pero esta cuenca, especialmente la cuenca de Milluni, tiene una problemática grande, ¿no? Hace muchos años ahí había una mina que se explotaba estaño y se ha generado una gran cantidad de depósitos y desmontes mineros. Todavía existe minería pequeña, minería cooperativista, a veces extraen zinc, a veces estaño, pero de pronto el precio del mineral disminuye, entonces lo dejan y dependiendo del precio del mineral hay actividad fuerte o pequeña. Sin embargo, ya los trabajos anteriores han dejado expuestos las rocas y los minerales como desechos de minerales, las cuales degradan e impactan seriamente el recurso hídrico superficial. Y este recurso hídrico, el agua que proviene de esta cuenca, es muy importante porque se utiliza para el consumo humano. Se han logrado determinar elevadas concentraciones de elementos y metales pesados como el hierro, el zinc, el mercurio, el plomo y otros, y también el arsénico. Entonces, este proyecto también ha sido financiado por los recursos IDH y ya hemos culminado este proyecto. Actualmente estamos en la etapa de elaboración del artículo de investigación. Tenemos todos los resultados. Les voy a mostrar un poco los resultados que hemos obtenido. Entonces, aquí podemos ver esta fotografía. Es una zona afectada. Este río que está corriendo por ahí viene ya contaminado. Es un río que tiene un pH ácido, aproximadamente de 3, y ya lleva carga de metales. Como este río, hay otros que ingresan al sistema hídrico y contaminan las lagunas. Al mismo tiempo, en la parte más alta de la cuenca, está cerca de los nevados, al Huayna Potosí y otros nevados que están por ahí, que tienen agua de muy buena calidad. Y estos nevados, pues, producen agua muy limpia y agua de deshielo que puede ser aprovechada muy, muy bien para su uso en agua de consumo, ¿no? Entonces, viendo estas características y este contraste de agua contaminada y agua natural no contaminada, es que fuimos a hacer un trabajo de campo, colectamos varias muestras del área no contaminada, que está en la parte más alta, y varias muestras en la parte contaminada, que es la parte más bien baja. Llevamos instrumentos de campo, regularmente siempre trabajamos con estudiantes, que son los que están aprendiendo a tomar muestras y a hacer evaluaciones de la contaminación. Entonces, fuimos durante 2 años, aproximadamente unos 6 viajes de campo, y estos son los resultados que hemos obtenido. Bueno, hemos hecho varias campañas de recolección de muestras. Les voy a mostrar solamente de una campaña que es del noviembre del 2016. Si pueden ver aquí el eje izquierdo nos muestra la concentración de nitratos y cloruros expresado en miligramos por litro. DOC es carbón orgánico disuelto. Y esta primera área que dice área pristina, que está separada por estas líneas, esta área indica que es el área más alta donde no hay contaminación, o no se ven los efectos de contaminación. Es el agua que proviene del deshielo de los nevados. Y este eje de aquí son las concentraciones de sulfato. Son aniones que normalmente están presentes en el agua, ¿no? Entonces, como se puede ver, por ejemplo, aquí los niveles de nitrato y cloruro y carbón orgánico disuelto son relativamente bajos, que no pasan de los 3 ppm. Hay un área de bofedales, el cual es una acumulación no sé si conocen los bofedales, hay mucha materia orgánica y también en este sector de los bofedales hay mucho ganado, hay ¿cómo se llama? Llamas, ovejas y guanacos. Entonces, esta área de bofedales, que es la parte media, se puede ver que hay un incremento en la concentración de cloruros y un poco de nitratos. Los nitratos obviamente vienen por la presencia del ganado, ¿no? Y sin embargo los otros se mantienen relativamente estables. La presencia de sulfato en la área pristina hasta los bofedales
pues está prácticamente muy bajito y constante y estable. Esta parte de aquí se llama el área de influencia, donde está influenciada por los desmontes y la actividad minera. Y se puede ver un incremento en la concentración, un incremento drástico. Por ejemplo, la concentración de sulfato que estaba por niveles de 20, 30 ppm, inmediatamente sube hasta valores de 3000 ppm. Y esto es muy típico y muy común en áreas mineras donde el sulfato viene de una oxidación de las piritas, de los minerales sulfurosos. Entonces, ahí se evidencia que realmente el recurso hídrico, el agua, la calidad del agua se está viendo afectada e impactada con elevadas concentraciones de sulfato y también de cloruro y de nitrato, ¿no? Esta siguiente gráfica muestra los otros elementos que nosotros les llamamos cationes, que incluyen el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, y de la misma manera se ve similar comportamiento, donde el área no contaminada y los bofedales tienen concentraciones relativamente bajas, y ya en el área influenciada, pues se ve que se incrementa la concentración drásticamente, ¿no? Vamos a ver ahora qué ocurre con los metales. Aquí solamente estamos poniendo algunos de los metales, entre ellos el níquel, el plomo, el zinc, el antimonio y el arsénico. Pues se puede ver que en la parte no contaminada los niveles de concentración son relativamente bajos, no tienen problemas en cuanto a las concentraciones permisibles en las regulaciones nacionales, en las normativas nacionales, pero en el área de influencia se ve un incremento drástico, ¿no? Por ejemplo, esta curva más alta es la referida al zinc, la verde es al níquel, tenemos el plomo y el arsénico, ¿no? El arsénico, si bien no se ve muy elevado su concentración, no significa que no está ahí, porque hemos visto que el arsénico, que es un elemento muy problemático, está presente en los sedimentos, se absorbe en los sedimentos de los cuerpos de agua presentes, ¿no? Un elemento que ha sido muy poco estudiado por la dificultad que tiene la técnica instrumental es el mercurio. Gracias a este proyecto hemos logrado comprar un instrumento que se llama analizador de mercurio, que utiliza una técnica de fluorescencia de rayos X específico y selectivo para el mercurio. Entonces hemos podido ver que también en la parte no contaminada las concentraciones de mercurio son relativamente bajas. Hay una muestra que en la parte alta tiene algo de mercurio más allá de lo que nos dice la norma, ¿no? De los 5 nanogramos por litro. Y en la parte contaminada, afectada por minería, pues la concentración de mercurio se dispara, se sube hasta aproximadamente 1000 nanogramos por litro. Bueno, esta es la cuenca de Milluni, vista como de una vista panorámica. Este es el Nevado Milluni, en Huayna Potosí. Entonces, las lagunas que están arriba son las lagunas limpias, las lagunas que tienen buena calidad de agua. Alrededor de estas lagunas existen algunas pequeñas ranchos o casitas donde viven la gente que se ha sentado ahí. Hemos tomado muestras de los pocitos, de los vertientes que ellos utilizan para beber. Entonces hemos visto que más bien esta agua está relativamente limpia y no es problemática porque no contiene metales pesados. Entonces, la empresa EPSAS lo que ha hecho es tomar el agua limpia, ha utilizado un canal que bordea esta laguna. El canal colecta agua de estas dos lagunas superiores, que es agua limpia, ¿no? La mina está, aquí dice Milluni, todo este sector es contaminado y afecta a este embalse, el primer embalse, que se llama Milluni Chico, que tiene una calidad de agua realmente desastrosa, tiene una ingente cantidad de metales pesados y pH muy ácido, y pues se llena y rebalsa y se va a la laguna Milluni. Laguna Milluni pues recibe algunos ríos, algunos pequeños arroyos que nutren esta laguna y diluye un poco esto,
Pero finalmente la gente de la ciudad de La Paz requiere mucha agua de consumo, y finalmente EPSAS termina mezclando el agua de Milluni con el agua de las lagunas limpias para poder abastecer a la demanda de agua que hay en La Paz, ¿no? Entonces esta agua es enviada a través de un canal a la planta de Achachicala, y en Achachicala hacen un tratamiento para eliminar los metales pesados. Siempre es un problema esto, porque es alta cantidad de metales y tenemos que tener seguridad de que se están eliminando bien estos elementos, ¿no? Bueno, voy a pasar a otra investigación. Este es un poco lo que más he trabajado, a lo que más me he dedicado. Mi trabajo de doctorado está enfocado a esto. Entonces voy a tomarme un poquito más de tiempo en esto. Se llama arsénico geogénico en aguas superficiales y subterráneas en la cuenca del lago Popó. Pues aquí la idea era investigar la presencia de arsénico, cuál era su origen y sobre todo el arsénico de origen natural, cuál era su impacto sobre las aguas superficiales y subterráneas, y determinar el grado de contaminación de los diferentes acuíferos subterráneos, ¿no? También era importante identificar de dónde provenía el arsénico, cuáles eran las fuentes geológicas y los principales mecanismos para que el arsénico se libere y se movilice hacia las fases acuosas. Voy a entrar directamente a mostrarles los resultados iniciales que hemos obtenido. Este es el lago Popó. Hemos colectado alrededor de 30 muestras de pozo. Los pozos son utilizados por los pobladores para agua de consumo, para beber y para cocinar. Entonces, todos estos representan pozos. El tamaño del puntito representa la concentración de arsénico. Si el puntito es muy pequeñito, es menor a 10 microgramos por litro. Y si el punto es grande, es mayor a 200 microgramos por litro. La normativa nacional e internacional indica que el agua para consumir no debería tener más de 10 microgramos por litro, porque este elemento es tóxico. Y lo que hemos logrado encontrar es que en los 30 pozos había concentraciones desde unos 5 hasta unos 242 microgramos por litro. La especie predominante era el arsénico 5, porque hay arsénico 5 y arsénico 3. Hemos visto que el arsénico 5 es el que está presente mayormente, y esto indica un nivel de oxidación alto, ¿no? Hemos visto que el 85% de los pozos de consumo excedían el valor de la normativa, o sea que la gente estaba expuesta al arsénico. Y también hemos visto que habían aguas termales. Hemos colectado 16 muestras de aguas termales, y en otras regiones en el mundo las aguas termales son las principales causantes de la contaminación del acuífero con arsénico. En el caso nuestro hemos podido evidenciar que el arsénico en las fuentes termales es relativamente bajito, no exceden los 65 microgramos por litro. Entonces hemos visto que no era un problema de contaminación por aguas termales. De todas maneras, en Oruro hay una región que es minera, que es la zona noreste, y ahí hay elevadas concentraciones de metales y arsénico, pero por actividad minera. Y hemos decidido, pues, dejar esta parte, ya que es el efecto de la contaminación minera, y mi estudio se ha centrado particularmente a esta zona sur de la cuenca, donde no hay actividad minera y donde había elevadas concentraciones de arsénico, ¿no? Entonces, de esa manera es que me moví a esta región, y en esta región había alrededor de 45 pozos de consumo. Aquí vemos los colores amarillos, son los pozos que están ubicados en las diferentes poblaciones, a veces poblaciones muy pequeñitas de 3, 4 familias, a veces poblaciones más grandes como Quillacas de unos 3.000 habitantes. Estos pozos están distribuidos en toda esta área, y toda la gente utiliza agua de pozo para el consumo. Hemos instalado unos piezómetros, que los piezómetros son unas perforaciones que hacemos, que son muy parecidos a los pozos, pero que no son de consumo, solamente es para que nosotros hagamos un seguimiento y una evaluación de la calidad del agua. Los piezómetros estaban instalados en la parte baja. Estas partes arrugadas son las montañas, y estas partes no arrugadas son más bien las planicies.
También se ha tomado muestras de rocas, de diferentes tipos de rocas, y se ha hecho, estos triángulos son perforaciones a 6 metros, 7 metros de profundidad, así como si hiciéramos un pozo, y hemos colectado esos sedimentos para analizar los sedimentos y ver la composición química. Pues rápidamente los resultados que hemos obtenido, se ha podido ver que en los pozos de consumo, los de color amarillo, se ve que hay elevadas concentraciones de arsénico. En muchos casos, las concentraciones pasan los 100 microgramos por litro. No se olviden que la norma nos dice que no debería exceder los 10 microgramos por litro. Y al mismo tiempo, los ríos ya vienen con concentraciones de arsénico. Entonces, esto indica que el arsénico está presente de inicio en los ríos y es una movilización muy rápida que ocurre en las rocas que liberan el arsénico, ¿no? Se ha podido ver entonces que hay concentraciones de arsénico de hasta 433 microgramos por litro en pozos de consumo. Y aquí el arsénico 5 también es predominante, que hay mayor cantidad de arsénico 5 que de arsénico 3. El 90% de estos pozos contenían concentraciones que exceden en los 10 ppb. Hemos visto que también al hacer un levantamiento de las muestras, prácticamente hemos cubierto un 95% de la población, o sea que nos faltaba unos pequeños, pequeña cantidad de pozos para muestrear, pero el comportamiento se nota que es similar y es lo mismo, ¿no? ¿Cuál era la variación? La variación temporal. Hemos visto que en épocas, esto es de los pozos, la figura A es de los pozos. Hemos visto que hay un ligero incremento en la concentración en la época de lluvias, lo que nos indicaba que el arsénico se moviliza con el agua, se moviliza fácilmente. La figura B es de los piezómetros, no son de consumo, pero sí son pozos que hemos hecho nosotros para evaluación de su calidad. Hemos encontrado en un piezómetro una concentración muy elevada de arsénico, de alrededor de 3.000 microgramos por litro. Es lo máximo que hemos encontrado en algún pozo, estudiando un pozo que sea de origen natural, que no esté afectado por alguna actividad. Y esto está registrado ya en una publicación científica, ¿no? ¿Qué ocurre con los ríos? Los ríos, hemos visto que hay 3 ríos principales, el río Márquez, Cebarullo y el Cortadera. Hemos visto pues que hay cierta tendencia, por ejemplo, en el río Cebarullo las concentraciones disminuyen a medida que vamos río abajo, y esto es probablemente debido a una atenuación natural, a que el arsénico se está fijando en los diferentes sólidos presentes en los ríos, ¿no? Al mismo tiempo hemos visto que en el otro río más bien había un comportamiento algo diferente, y esto es muy probable debido a que haya un aporte de agua subterránea, que el agua subterránea está descargando en el río, y eso hace que se incremente tanto el caudal como la carga de arsénico. El otro río, que es el Cortadera, hemos solo tomado una muestra, no hemos podido hacer una evaluación al respecto. Bueno, respecto a las perforaciones que se hicieron, esos triángulos que les mostraba en el mapita, en una población que se llama Condoca, se ha hecho una perforación de 7 metros de profundidad, se ha caracterizado el sedimento según la granulometría, el tamaño de la partícula, y se han hecho submuestras a cada cambio de tamaño de partícula. De ahí es que obtuvimos 7 submuestras, hicimos una extracción con diferentes solventes y hemos logrado identificar que el arsénico presente en cada una de estas submuestras de alguna manera es liberado por cambios no muy bruscos en pH. Ya solamente con agua, el azul es agua, fácilmente el arsénico se ve movilizado. A medida que vamos subiendo un poco, cambiando el pH, también se ve que existe movilización de arsénico en diferentes proporciones. En otra población, a unos 30 kilómetros de esta primera perforación, cerca de Quillacas, hicimos otra perforación y vimos que también, esta tenía 5 metros, y vimos que hay una diferente granulometría, y también hicimos extracciones secuenciales. Y pudimos ver que los extractantes siguen movilizando el arsénico, siguen liberando el arsénico a la fase acuosa, pero de diferente manera en Quillacas que en Condoca.
Esto quiere mostrar que hay una distribución heterogénea de la concentración del arsénico debido justamente a las diferencias en el tamaño de partícula de los sedimentos, ¿no? Bueno, esto voy a pasar un poquito más rápido, ya estoy con casi 45 minutos. Esta es una evaluación del contenido de arsénico en diferentes tipos de roca que existen en la región. Tanto rocas sedimentarias como rocas ¿cómo se llaman? Volcánicas. Entonces hemos podido ver que se encuentran elevadas concentraciones de arsénico en rocas tipo calizas. Bueno, para concluir con esto, voy a dar las conclusiones de este estudio, donde hemos podido ver que la meteorización física y química dan origen a la composición química del sistema hídrico. El agua tiene esa composición debido a las características geológicas del lugar. Estas características geológicas les dan esa composición química al agua. Y dentro de esa composición están las calcitas que incorporan sodio y bicarbonato a la fase líquida. El pH tiende a subir, así como la alcalinidad, y esto favorece muy ampliamente a la desorción del arsénico de las fases minerales tipo oxidróxidos de hierro. Así se moviliza el arsénico y contamina el acuífero subterráneo. Contamina de una manera natural, ¿no? Entonces hemos logrado encontrar concentraciones de arsénico hasta 623 microgramos por litro en pozos de consumo. El máximo valor que hemos encontrado de concentración de arsénico es de 3.500 ppb, pero este no era de consumo, pero es un piezómetro de agua de investigación, igual es agua subterránea. Esto quiere indicar que si cualquier asentamiento humano ocurre en esta planicie, de pronto alguien quiere hacer su casita en algún lugar y perfora un pozo, puede de pronto encontrarse con concentraciones de arsénico muy elevadas, tener un riesgo de exposición alta. En los ríos también se han encontrado concentraciones desde 117 microgramos por litro. En las partes altas, en las nacientes de los ríos, hay algunas poblaciones que utilizan el agua del río para beber. Bueno, las aguas termales no tienen mucho arsénico. Quería mostrarles este mapita. No es solamente que se ha trabajado en Oruro, actualmente con un proyecto que está financiado por la cooperación española, estamos haciendo una evaluación de la calidad del agua subterránea en diferentes zonas de Bolivia, y hemos encontrado que sí existen ciertas problemáticas, por ejemplo, elevadas cantidades de arsénico y elevada salinidad en Beni. En Santa Cruz, en el municipio de San Pedro, hay elevada cantidad de arsénico y elevado contenido de fluoruro. Este es un trabajo que estamos haciendo actualmente con una tesista de maestría, que es Lisángela Gualpara. Ella ya va a defender su tesis y está haciendo la geoquímica del fluoruro en esta zona. También tenemos elevada salinidad en el sur, elevadas concentraciones de arsénico y manganeso y hierro en Cochabamba, y lo que he mostrado recientemente, elevadas concentraciones de arsénico, litio y boro y elevada salinidad en Oruro. Sabemos por referencias de diferentes laboratorios y algunas publicaciones no científicas, pero es que sí existe la misma problemática en La Paz y Potosí y Oruro, y tenemos que seguir trabajando y estudiando esto, ¿no? Bueno, eso es lo que puedo comentarles ahora. Me gustaría mostrarles muchas cosas más, pero no hay mucho tiempo ya. Muchas gracias. No hay de qué, Mauricio. Demasiado interesante su presentación, doctor. Quería resaltar y desearle suerte en su proyecto del cadmio, ya que el cadmio es un mineral muy perjudicial para el medio ambiente, y peor si afecta mucho a las plantaciones de cacao, sabiendo que el cacao es uno de los ingresos fuertes de Sudamérica desde que se descubrió prácticamente por los españoles. Y desearle igual suerte en sus otros proyectos. Demasiado interesantes sus proyectos sobre el arsénico, mercurio, que no solo son perjudiciales para el medio ambiente, ¿no?, sino que para el mismo ser humano son elementos muy perjudiciales. Y bueno, si desea podemos pasar a leer algunas preguntas. Claro que sí. Bueno, inicialmente quería decirte que hay muchas otras investigaciones que no las he puesto, pero una parte importante es poner solución a estas problemáticas. Y entre eso hemos desarrollado otros proyectos
como el uso de, por ejemplo, arcillas naturales para remover metales, también materiales sintéticos para remover metales, y también se ha hecho un fotorreactor para remover el arsénico del agua subterránea, ¿no? Adelante con las preguntas. Claro que sí, doctor. Como tenemos, ¿qué alternativas se contemplan con el tema del cadmio en los suelos donde crece el cacao? ¿Se podría aplicar algún tratamiento a los suelos? Así es, existen ya diferentes técnicas para remediación de suelos. Primero hay que hacer una caracterización del suelo, cómo es el suelo, qué estructura tiene, tanto física como su composición química. Una vez que sepamos esto, se puede aplicar diferentes técnicas de remediación. Normalmente hay que jugar con el pH y para esto se puede utilizar cal o algún mineral que pueda dar una basicidad al suelo, sobre todo para que el cadmio se retenga en el suelo y así no pase a la planta. Como les había comentado, este proyecto está en pleno proceso de desarrollo y lo que estamos viendo, inicialmente estamos esperando que no haya elevadas concentraciones de cadmio. En el caso de que haya, vamos a tener que aplicar una de las técnicas de remediación de las muchas que existen en la bibliografía, ¿no? Claro que sí. Como otra pregunta, doctor, tenemos de Jonathan Aliaga Rodríguez. Nos dice, ¿qué tan grave podríamos considerar a la contaminación por arsénico de origen geológico en comparación a la de origen antropogénico? Muy buena pregunta esa. Sí, es muy conocido que el arsénico, por ejemplo, el arsénico viene en Bolivia, está muy conocido que viene por la actividad minera. Entonces, aquellos distritos mineros descargan sus desechos a los ríos, y los ríos vienen contaminados con elevadas concentraciones de metales y arsénico. Normalmente el arsénico está muy presente en los sedimentos de los ríos, pero con una ligera variación de pH, el arsénico se puede pasar a la fase acuosa. La cantidad, el contenido de arsénico en las regiones mineras es muy alto, es muy grave, pero no solamente de arsénico, también de otros metales como plomo, zinc, cobre, cadmio. Entonces, la minería afecta gravemente al recurso hídrico. Su impacto es muy grave, muy serio. Ahora, para hacer una comparación, también es un poco grave el contenido de arsénico en lugares donde no hay minería. ¿Por qué? Porque sabemos que en los sitios donde existe minería, el agua contaminada no es utilizada para el consumo, directamente se lo deja ahí y se desecha y finalmente termina en el lago o termina circulando por ahí, ¿no? Pero la gente no la utiliza para nada. En cambio, el arsénico que está presente de origen natural, si bien sus concentraciones son más bajas comparadas con el arsénico que está en la zona minera, pero este arsénico que está más bajo, está presente en el agua y la gente utiliza esa agua para el consumo. Entonces, para responder esta pregunta, ambos son muy serios, pero quizás más serio es consumir agua con arsénico, porque la gente no tiene otras fuentes de agua, al menos en las regiones rurales del altiplano boliviano. Definitivamente, doctor. Como otra pregunta de C. González tenemos, ¿cuál es su opinión sobre el biosensor que los jóvenes de allá en Bolivia están formulando para desarrollar? Sí, he escuchado algunos biosensores comerciales y algunos específicos para arsénico, que era en lo que yo me movía, y entiendo que es un desarrollo tecnológico de alta importancia, ¿no? Actualmente los diferentes elementos metálicos los analizamos, los determinamos con instrumentos que pueden ser a veces muy costosos. No todos pueden conseguir estos instrumentos y no todos pueden tener
como una capacitación para manejar los instrumentos, o sea que tiene nomás sus limitaciones. El desarrollo de biosensores me parece que es importante si es que este desarrollo de tecnología permite analizar muchas muestras, que sea de fácil uso, que permita determinar concentraciones bajas y que sea de bajo costo, ¿no? Si se logra hacer esto, pues sería sensacional y yo creo que merecería un premio para el grupo o para cualquier grupo que desarrolle este tipo de sensores. Efectivamente, doctor. Sabemos que es un problema cuando hablamos del costo en este tipo de artefactos, ya que son muy costosos. Y ese es un objetivo del desarrollo de IG en Bolivia, que más que todo el costo, bajarlo para que sea de fácil acceso. Entre otras las preguntas, tenemos de Edwin Quispe: ¿cuáles son las alternativas ecológicas que se podrían plantear para reducir la salinidad de los suelos? Oh, bueno, es una pregunta que escapa un poco a mi conocimiento. Entiendo que sí hay elevada salinidad, sobre todo en las partes áridas del país, como Potosí, Oruro, Sucre, quizás hasta Tarija. Entonces, una manera de conservar el ecosistema es, por ejemplo, manteniendo las plantaciones naturales, ¿no? Es decir, tal vez hacer una combinación de árboles naturales con combinación de plantas, para que sobre todo se mantenga la humedad en el suelo y así la humedad permita lavarlos. Pero seguramente hay mucha más información técnica en otras publicaciones porque no es el área que yo estudio realmente. Demasiado interesante, pero el método que mencionó, doctor, el de usar los mismos árboles. Como última pregunta, tenemos de Beatriz Medrano: ¿se sabe de algún método de bioremediación en cuerpos de agua para metales pesados que se esté aplicando en Bolivia? Sí, yo he escuchado muchos y creo que la mayoría de la gente siempre escucha hablar de la totora como un método de absorción de metales. Existen diferentes plantas o microorganismos que pueden absorber metales y así de esa manera un poco limpiar los recursos hídricos superficiales sobre todo, ¿no? Hay una técnica que se llama humedales artificiales. Los humedales artificiales son piscinas, pero no muy profundas, de máximo 1 metro de profundidad, pero sí muy amplias, donde se colocan diferentes especies vegetales, diferentes especies locales, que puedan absorber los metales, y esto, no solamente los metales, también filtra el agua y termina el agua libre de metales y libre de sedimentos. Pero estos procesos también suelen ser un poco costosos y a veces cuando baja el costo requiere de mantenimiento y requiere de que alguien esté operando eso y no siempre se logra conseguir sea una obra ingenieril donde exista una persona o un grupo de personas que hagan el mantenimiento y que hagan que funcione estas cosas, ¿no? Entonces existen muchas publicaciones de nivel tipo laboratorio y también piloto, y algunas que se han instalado, pero no siempre están funcionando. Seguramente que sí hay otras técnicas de bioremediación, pero esas son las que yo puedo mencionar. Eso sí, doctor. Y bueno, doctor, si no hay nada más que mencionar, no quisiera quitarle más de su tiempo y sé que quisiéramos tenerlo más a usted hablando de tantos temas y que nos pueda compartir más que todo sus experiencias, pero sabemos que también tiene cosas que hacer. Así que sin nada más que decir, me despido y le doy las gracias a usted, doctor, por ser parte de nuestros tutores y formar parte del grupo IG en Bolivia. Bueno, muchas gracias, mucho gusto en conocerte, Carlos. Seguramente cuando tengan alguna duda, alguna pregunta que quieren hacer respecto a sus investigaciones o otros temas, voy a estar dispuesto para poder programar una nueva reunión. Gracias, Carlos. Gracias a todos los que han asistido y a los que han hecho las preguntas también. Claro que sí, doctor. Muchas gracias a usted y le deseo una linda noche a usted y a todos los que nos acompañaron hoy en día.
Buenas noches, gracias. Buenas noches, doctor. Bueno, así concluimos una jornada más de Conociendo a los Tutores de IT en Bolivia. Espero que nos puedan acompañar la siguiente sesión y desearles a todos una linda noche.